Inaugurada la lección número 11 y seguimos hablando del Señor Jesucristo. Hace 3 semanas, hermano, se inauguraron unos juegos muy importantes que cada 4 años se realizan. ¿Cuáles fueron? Los Juegos Olímpicos. Eso es todo. Los Juegos Olímpicos, hermano, que se llevaron a cabo en París. Ahí estuvieron. Y estos Juegos Olímpicos vivieron su 33ª edición. Y buscan cada 4 años reunir a lo mejor de lo mejor, a los mejores atletas, a los mejores deportistas, para que vayan y demuestren por qué son los mejores o por qué deben de estar en ese lugar. Si usted no sabía, para que pudieran llegar a ese lugar, previamente ellos tuvieron que enfrentarse e irse descalificando para que llegara solamente lo mejor, que llegara lo escogido. Previo a que ellos participaran de las diferentes disciplinas, ellos tuvieron que haber entrenado muchas horas, muchos años, dedicar su vida y dedicar su esfuerzo para darlo todo en ese momento. En los Juegos Olímpicos hay 32 diferentes disciplinas, deportes. De aquí se divide en rama femenil y rama varonil. Y se enfrentaron, y tal vez alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo por televisión, de ver alguna competencia. Tal vez fue natación, tal vez fue tiro con arco, tal vez fueron los clavados. Y en cada uno de esas competiciones nosotros vemos algo que se repite, y es esfuerzo, es dedicación, es disciplina, es darlo todo, porque no solamente se representan ellos mismos, sino representan una bandera. Y el objetivo de todo esto es regresar a ese país, a esa nación que los apoyó o que los debería de apoyar económicamente, traer honra, honor, reconocimiento, sabiendo que lo dieron todo y no se guardaron nada. Hay veces que les toca lesionarse a la mitad de una prueba y vemos su frustración y vemos su enojo, porque ellos están dedicados a darlo todo. Y ha de ser muy feo regresar y no poder haber demostrado lo que tenían, ese potencial. Ganen oro, ganen plata o ganen bronce. Incluso hay un reconocimiento para los mejores 8. Son 3 los que suben al podio: oro, plata y bronce. Pero para los otros 8 que quedaron ahí, se les da un reconocimiento que tiene validez y tiene importancia, porque no cualquiera llega a esos lugares, hermano. Y con todo esto, sea la medalla que ganaran, el reconocimiento que ganaran, regresan a su nación, regresan a su país. ¿Y cómo los reciben, hermano? Bien, muy bien. Depende del país y depende de la medalla también, ¿no? Hay algunos que los reciben en los aeropuertos, ¿no? Con fiesta, con música, con aplausos. Ellos regresan como héroes, porque lo dieron todo y porque se prepararon. Bueno, este ejemplo tan burdo, hermano, no se compara ni tantito con lo que el Señor Jesucristo ha vivido allá en los cielos cuando fue recibido. Porque Él lo dio todo, porque Él no se guardó nada, lo entregó todo en la cruz y lo entregó por nosotros. A diferencia de esos atletas que traen honra y gloria, es momentánea, porque la siguiente edición vendrá y vendrán otros mejores y ganarán sus competencias y mejorarán esos récords y esos números, pero el Señor Jesucristo no hay nadie que lo iguale. Y por eso es que nosotros aquí en este lugar y a través de los años le seguimos dando la gloria y le seguimos dando la honra, porque Él lo merece. Lo de ellos es pasajero, pero nuestro Dios es eterno. Nadie ha resucitado, nadie se ha bajado de su trono, se ha humillado para venir aquí a la tierra a darlo todo por nosotros, y ha subido en gloria y ha subido en reconocimiento. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, vino a la tierra, lo dio todo por nosotros y Él regresó a su nación, porque su estadía aquí en la tierra era pasajera, era por un momento, y Él lo sabía desde el principio. Esa misión era venir, darlo todo y regresar en gloria. Y alguien lo estaba esperando allá arriba, que es el Padre. El Padre anhelaba estar con su Hijo, darle la gloria y la honra que merece. Si nosotros leemos la palabra, encontramos que en esas visiones que Dios le permitía ver a los hombres, muchas veces vemos cómo le cantan y exaltan a Dios Todopoderoso, cómo se canta de día y de noche en todo tiempo. Nosotros aquí sabemos hacer fiestas, amén. Sabemos reconocer a ese Dios poderoso, pero nuestro Dios, imagínense cómo le dio la gloria, porque dice que le permitió sentarse a su diestra. Se pudo sentar a su diestra. La palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 11 dice: si ustedes, nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿qué será nuestro Dios? Nuestro Dios sabe reconocer, nuestro Dios sabe darle esa bendición a aquellos que siguen su palabra. Encontramos muchas bienaventuranzas en la palabra, y esas bienaventuranzas son bendiciones para nosotros, pero son para aquellos que cumplen con algo.
Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Hubo ahí una conducta de alguien que se esforzó. ¿Y qué hace nuestro Dios? Decirle, eres bienaventurado, que es ser bendecido, ser afortunado. Nuestro Dios le da ese reconocimiento. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados los pacificadores. Nuestro Dios sabe reconocer el esfuerzo de nosotros, cuanto más el del Hijo que lo dio todo, hermano. Y nosotros seguiremos por siempre exaltando su nombre aquí en la tierra hasta el momento que estemos allá en los cielos y podamos reconocerlo también ahí, hermano. Tanto su entrada a este plano terrenal como su salida, hermano, fue de manera muy humilde. Él nació, ¿en dónde? En un pesebre. Y él se fue, y cuando regresó no se presentó frente a Caifás o a Pilato o Herodes y mira, aquí estoy, no pudiste contra mí, me hiciste los mandados, ni todo tu ejército contra mí pudieron. El Señor Jesucristo fue a los que era necesario ir, a recordarles y a encomendar, predicar su palabra. Fue a sus discípulos, dándoles las últimas indicaciones para que nosotros hoy pudiéramos alcanzar la palabra de nuestro Dios, porque si no hubiera sido por eso no nos hubiera alcanzado la palabra. De ahí, hermano, después de haber encargado el trabajo que se hiciera aquí en la tierra, Él subió a los cielos. Y todos hemos escuchado de esto, ¿sí o no, hermano? De la ascensión del Señor Jesucristo. Sabemos que Él vino, sabemos que Él murió y sabemos que Él también subió. Pero vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esta ascensión del Señor Jesucristo? Así que vamos a ir a 4 citas: Marcos, Lucas, Hechos y Efesios. ¿Quién me ayuda con una de estas citas? Lidia Carmen, Josué, Fabi. ¿Quién más me ayuda? Eunice. En ese orden, por favor. Josué, Carmen, Fabi, Eunice. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Marcos 16, 19. En estos versículos nosotros vamos a encontrar cómo estos hombres describen lo que sus ojos pudieron ver. Porque nuestro Dios es tan bueno y tan glorioso que nos permite ver su mano poderosa. La palabra de Dios, las bendiciones no solamente se quedan en palabras, sino que se manifiestan. Aquellos que llevamos tiempo aquí en la palabra, incluso aquellos que llevan poco tiempo, nuestro Dios se manifiesta de forma poderosa y podemos verlo con nuestros ojos. ¿Qué dice Marcos 16, 19? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. A la diestra de Dios, hermano. ¿Quién no quisiera estar en esa posición? ¿Quién no quisiera llegar a estar delante de ese Dios todopoderoso? Pues el Señor Jesucristo lo logró. El Señor Jesucristo, a través de darlo todo, pudo alcanzar esa posición, ese lugar de honor. El estar a la diestra es sinónimo de que Dios tiene la confianza y tuvo la confianza en que no le fallaría, en que el Señor Jesucristo no se equivocaría, no iba a titubear. Sí tuvo miedo, y lo sabemos y lo vemos en la palabra de Dios, pero Él siguió y prosiguió a la meta, sabiendo lo que iba a ir más adelante. No sé si alguno de nosotros, sabiendo lo que nos fuera a pasar, nos va a pasar, seguiríamos caminando por esa misma calle o andando por ese mismo lugar. Si nosotros supiéramos lo que ha de ser de nosotros, pues cambiaría nuestra conducta, tratando de que no nos pase algo malo, que no nos vaya a doler, que no nos vaya a golpear, que no nos vaya a pasar aquello, que no vayamos a perder. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo todo eso, siguió a la meta. Por eso obtuvo este puesto de confianza y de autoridad, y los discípulos lo pudieron ver. ¿Qué nos narra Lucas 24, del 50 al 51? Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor Jesús los lleva a un lugar privado. Él resucita. Y resucitó no solamente en espíritu, porque tal vez habrá alguien que dice, no, pues resucitó, pero solamente era su espíritu que se paseaba en la tierra. Ya ve que la doctrina es muy fácil que se tienda a desviar cuando ocupamos nuestro conocimiento humano. El Señor Jesús vino en cuerpo, porque incluso dice que comía. O sea, comía. Y si usted está vivo, usted come, ¿sí o no? Si dejamos de comer, pues sabemos lo que puede pasarnos. Y no hablamos nada más de un mal carácter o de un dolor de cabeza. El Señor Jesús regresó en cuerpo, en alma y en espíritu. Estuvo aquí en la tierra. Y a esos hombres a los cuales vino y era su propósito, dice que los apartó.
Se mostró a muchas personas, no solamente a ellos, y lo vemos en la palabra. Pero al final, en ese momento importante, los apartó. Y al lugar donde los llevó, hermano, es a las faldas del monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. Se los llevó, porque era momento de esas personas, de darles esa encomienda a esos discípulos, esos personajes que después serían figuras importantes para la creación de la iglesia. Y frente de ellos, el Señor Jesucristo se desvaneció, subió poco a poco y se fue perdiendo entre las nubes. Le vuelvo a leer el versículo que leyó mi hermano. Y los sacó afuera hasta Betania, los apartó. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado ¿hacia dónde, hermano? Hacia el cielo. Ya le había tocado ir hacia abajo, hacia las personas que lo necesitaban allá abajo, porque les fue a predicar la palabra. Ahora era momento de ser recibido arriba, hermano. Y es maravilloso nuestro Dios, como muestra a los fieles. Imagínense estar en ese momento. Hay otros momentos que nos marca también la Biblia, que escogió a algunos para que pudieran ver. En el monte de la transfiguración fueron 3. Fue Pedro, fue Santiago y fue Juan. ¿Y cómo quedaron ellos? Asombrados, maravillados, porque dicen que su rostro resplandecía. Y pudieron ver y tuvieron la oportunidad, hermano. Nuestro Dios nos ha escogido a nosotros para que también lo podamos ver en diferentes formas, en diferentes situaciones. Pero nuestro Dios es bueno y nos lo permite ver para que sigamos creyendo, hermano. Creemos por fe, amén. Pero también nos da esos momentos en los cuales ni siquiera los podemos explicar. Cómo Dios se manifestó en las finanzas, cómo nuestro Dios se manifestó en alguna situación laboral. Intentamos compartir esa alegría, eso, pero nuestro Dios nos dio eso íntimo a nosotros. Él también tuvo un momento especial cuando tuvo la cena con sus discípulos y salió quien tenía que salir, pero preparó ese momento para ellos. Y era el momento de estos hombres que supieran a dónde iba su maestro. Porque su maestro les dijo con su boca: ¿a dónde voy? Y les dijo lo que iba a hacer. Pero era momento de que ellos también lo vieran, de que aquellos incrédulos y que pudieron ver, se les dio por su lado. No siempre tenemos esa bendición de poder obtener exactamente lo que nosotros queremos. Ellos vieron cómo se fue hacia los cielos y no les cupo ninguna duda, para que nos pudieran predicar con toda confianza lo que sus ojos acababan de ver. Vamos a Hechos. ¿Quién le tocó Hechos? ¿Nos puede leer del 9 al 11, por favor? Dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy parecido a lo que vimos cuando no encontraron su cuerpo en la tumba. Porque hubo quien les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? A quien vive. Y yo me imagino a estos hombres que vieron cómo el Señor Jesucristo se desvanecía, cómo se quedaron ahí tal vez esperando. Si yo recuerdo que cuando vivía engañado y lanzaba mi globito con mi cartita a mis 3 Reyes Magos, santos Reyes Magos, porque así les ponía, santos Reyes Magos, y buenos, guapos, hermosos, quién sabe por qué me decía mi papá que les pusiera altos Reyes Magos. Y uno se quedaba ahí viendo el globito hasta que se perdiera, primero rogando porque no se atorara en un cable, y después hasta que ya no lo pudiéramos ver y nos quedábamos ahí, nos perdíamos y pasaba hasta que ya te metían a la casa, te llevaban, pero tú te quedabas viendo. Imagínense a estos hombres, hasta el último momento, hasta que ya no pudieran ver nada ellos, porque era su maestro y porque no estuvo tantito tiempo, estuvo 3 años y con él vivieron muchas experiencias, muchas enseñanzas, cosas importantes. Y ellos se quedaron viendo los cielos, pero hay una señal que viene y le dicen: Él va a regresar. Así como se fue, Él regresará. Salmos 19:1, no vaya para allá, yo se lo leo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y del cielo vino, dice que vino una ¿qué? Una nube, y esa nube se la llevó. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, porque el cielo mismo, quien descendió del cielo, anunció lo que ha de venir, que Él regresaría. Porque nuestro Dios ocupa su creación y no contradice su palabra, sino que la cumple.
Nos da la sabiduría para entender dónde encaja cada uno de los versículos, cada uno de los pasajes. Y es hermoso lo que nuestro Dios nos da. Los cielos reclamaban al Señor Jesucristo. Era momento de regresar. Era momento de recibir la gloria y la honra y de comenzar algo nuevo que vamos a ver más adelante. Efesios 4, del 8 al 9. ¿Qué nos dice la palabra? 4 del 8 al 9 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gloria a Dios. Y aquí nosotros en ese pasaje vemos que Pablo, que escribe Efesios, hace referencia a un versículo del Antiguo Testamento. No solamente su muerte estuvo anunciada, escondida dentro del Antiguo Testamento, sino también que Él ascendería a los cielos. Y es hermosa la palabra, hermano, porque desde antes lo podemos ver, estaba manifestado. Y nuestro Dios va escondiendo estos tesoros que conforme la leemos y la entendemos, vamos descubriendo y nuestro entendimiento va creciendo. Yo le leo Salmo 68, 18, que es la referencia que nos hace. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre nosotros Dios. Desde antes estaba anunciado que como había de morir, había de resucitar y había de subir a los cielos. Y tenía que regresar por esa gloria. Y vea, hay otro versículo en el Antiguo Testamento, ¿lo podemos poner? Eso. Dice Proverbios 30 del 1 al 4. No lo busque porque esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y se lo voy a leer yo, ponga atención. Dice: los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Está hablando este hombre y dice: cansado estoy, oh Dios. Cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco lo santo. Pero miren estas preguntas que lanza después. Y dice el 4: ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dímelo si lo sabes. ¿Cuál es, hermano? Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Dios del cual estaba oculto desde el Antiguo Testamento y hoy lo conocemos. Y porque lo conocemos, lo exaltamos y lo glorificamos. Porque alabamos y exaltamos su nombre con conocimiento y con sabiduría. Esa sabiduría que desciende de lo alto. Algunos podrán decirnos que aquí nada más venimos por venir, por costumbre, porque así nos enseñaron. Nuestro Dios nos habla, nos muestra su palabra y nos dice por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. Nuestro Dios es tan hermoso que nos muestra de principio a fin lo que ha de ser. Nos muestra el plano completo y nosotros decidimos seguir al blanco. Dentro de este tema, hermano, porque es un tema muy extenso, muy rico, acerca de la ascensión, hay 4 palabras que nos van a ayudar a entender un poco más. Y estas palabras están en griego. Vamos a pasar a la siguiente. De entrada, no me atrevo a pronunciarlo, porque si en mi casa me da vergüenza decir esas palabras, más frente a las cámaras y con el micrófono. Pero aquí tenemos esas 4 palabras que están en griego. Esas palabras nos van a permitir entender un poco el sentir del escritor en ese momento. Si a nosotros ahorita nos tocara ver un suceso increíble, tal vez un choque, tal vez alguna pelea, algún accidente, y nos toca redactar nuestro testimonio, nos gustaría hacerlo de la forma más precisa. Aquí con estas palabras nosotros entenderemos un poco más lo que vieron los ojos de este hombre. La primera palabra, hermano, es elevar. Elevar. Y literalmente significa levantado, escrito con una voz pasiva. Y no se refiere a que esto escrito en griego se dijo bajito, sino en griego existe lo que es escribir en voz pasiva, en voz alta y en voz media. Y cada una de esas voces nos enseña algo diferente. No lo quiero revolver con esto porque con problemas me sé pasado, presente, futuro en español, pretérito. Entonces entendamos fácil esta parte, esto de la voz pasiva. ¿A qué se refiere? Quiere decir, hermano, que no menciona al agente que provoca la acción, pero está ahí. ¿Cuál es la acción? Ahí es la palabra, ¿qué es? Elevar o levantar. ¿Y quién es esa voz pasiva o quién está ahí inmerso? Nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que quería que subiera el Señor Jesucristo. Él es el que lo levanta, Él es el que lo eleva.
Entonces implícitamente nosotros entendemos desde el idioma en el que se escribió este pasaje que nuestro Dios estaba esperando al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al Señor Jesucristo. Desde ahí lo podemos entender. La siguiente palabra, hermano, significa estar debajo de otra cosa. Esto nos dice, hermano, que literalmente la nube estaba debajo de sus pies. Literalmente la nube estaba debajo de sus pies y poco a poco se lo fue llevando, siendo cubiertas por ellas, hasta lo más alto, hasta que dice que ya no lo alcanzaron a ver. La tercera palabra nos menciona que es proseguir el viaje. Se fue de viaje el Señor, porque Él ha de regresar. Su tiempo aquí era pasajero y era momento de regresar a casa. ¿Cuántos años estuvo en la tierra? 33. De ministerio tuvo 3 años y 3 días estuvo abajo. Y ahora era momento de regresar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su cumplimiento y esperamos ahora el regreso. Y la última palabra también nos da algo interesante, que es ser recibido arriba. Mientras la otra palabra, hermano, de proseguir el viaje se refiere al tiempo de cumplimiento, esta otra nos deja en claro que hay alguien que lo está esperando con los brazos abiertos, nuestro Dios Todopoderoso. Estas 4 palabras nos ayudan a entender lo que pasó en ese momento. Él fue elevado, fue llevado en las nubes porque Él tenía que proseguir su viaje, que continuar con su misión, porque allá arriba en los cielos sigue trabajando por cada uno de nosotros y sería recibido por Dios Todopoderoso. 4 palabras nos ayudan a entender esta parte. Todo lo que asciende, hermano, nuestro Dios que ascendió, el Señor Jesucristo que ascendió, ha de regresar. La ascensión de Jesús es una celebración o es un momento en la palabra que a veces se deja de lado, no se le da tanta importancia, pero ahí es donde empieza otra etapa y otro momento. Tenía que cumplirse todo, que viniera a la tierra, que entregara su vida, que resucitara y después ascender para dar comienzo a algo nuevo, para dar comienzo a otro periodo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver, hermanos, 5 puntos clave sobre la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que desató? ¿Qué siguió después de esa ascensión? Estos 5 puntos nos van a ayudar a entender esta parte. ¿Qué hay de importante en esa ascensión? Primeramente, hermano, el que haya subido a los cielos significa que abrió a la naturaleza humana los cielos. Él fue el primogénito en la resurrección. Y ahora es el primogénito en entrar directamente al cielo, en entrar con nuestro Dios. Y atrás de Él, hermano, vamos nosotros. Atrás del Señor Jesucristo nosotros vamos. Él va abriendo camino. Él nos va mostrando por dónde debemos de dirigirnos y hacia allá vamos nosotros, porque su palabra dice que Él fue a preparar morada. ¿Para qué? ¿Nada más para que se vea bonito? No, porque quiere estar con nosotros, porque quiere que a donde Él esté, nosotros también podamos estar. Yo le leo 1 Corintios 15:20 y mire lo que dice. Lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que han de morir. Y al ascender a los cielos se convierte en las primicias de la humanidad para entrar ahí en los cielos. Él va delante de nosotros. Él va abriendo camino, hermano. Él lo que nos ha pedido, primero, Él lo ha hecho. Él nos ha pedido que amemos a nuestros semejantes y a nuestros enemigos, pero Él antes ya lo hizo. Amén. Y si Él entró en los cielos, nosotros también le hemos de seguir su palabra, y también ahí está esperándonos un lugar, una morada en ese lugar. El segundo es: enviaría al Espíritu Santo. Al ascender Él, dice que iba a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Pero era necesario que se cumpliera la palabra. Y siempre es necesario que la palabra se cumpla. Nosotros aquí estamos y a veces tenemos días importantes donde levantamos la voz a favor de nuestra nación, a favor del mundo entero, pero siempre tratando de no estar en contra de la voluntad de nuestro Dios. Hubo hombres que no querían, sus discípulos, que no querían que el Señor se entregara así. No por nada sacó su espada Pedro y le cortó la oreja, porque no quería que se llevaran a su maestro, no quería que se entregara. Pero es necesario que no impidamos que la palabra de nuestro Dios se cumpla. Entonces oramos con inteligencia y con sabiduría, tratando de no oponernos, porque la palabra dice que los tiempos
van a ser cambiados y que habrán señales en el cielo y que habrá rumores de guerra. Y no podemos frenar eso. Que habrá también falsos profetas, falsos maestros. Nosotros nos cuidamos para no ser de esos de los cuales narra la palabra de nuestro Dios, pero no nos podemos poner enfrente porque eso ha de suceder. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces, ninguno de sus discípulos, por más que lo amaba, incluso su madre, sus hermanos, nadie podía evitar que el Señor Jesucristo resucitara y subiera a los cielos. Porque ni aún la misma muerte, ni el enemigo lo pudo detener. Y al cumplirse su palabra, nosotros somos bendecidos. Siempre que se cumple la palabra, nosotros venimos a ser bendecidos por ese Dios todopoderoso. Juan 14:26, ahí sí vamos todos para allá, hermano. Juan 14:26. Si ya lo tienen, dice amén. Gloria a Dios. Todos a una fuerte voz. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Más adelante vamos a Juan 16:7. Juan 16:7. Amén. ¿Qué dice, hermano? Todos una voz fuerte. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Se los dijo, se los confirmó y nuestro Dios lo cumplió. El Señor Jesucristo lo cumplió. Al Él subir, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de nosotros. Y aunque Él se fue, hermano, también antes de lo que acabamos de leer, dice que no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, no nos dejó desprotegidos. Dice, el mundo no me verá más con sus ojos físicos, el mundo no me verá más, pero yo sigo vivo, y si yo vivo, vosotros también vivirán. Y ese es un versículo hermoso y precioso, porque hay una promesa: mientras Él viva, nosotros viviremos y no hallaremos muerte, porque nuestro Dios nos sostendrá y nos mantendrá de pie, hermano. Pero es necesario que en ese momento que ellos soltaran a su maestro. Por mucho amor que le tuvieran, lo tenían que dejar ir. Nuestro Dios nos enseña también a soltar, a cambiar, a mudar, para que el Señor pueda depositar de su espíritu y de su presencia en nosotros. Nosotros tenemos que ceder, tenemos que mudar. Cuando llegamos aquí por primera vez, nosotros tenemos que soltar nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de pensar. Soltamos pensamientos, soltamos creencias. Yo no sé si usted practicó otra religión, otra creencia, otras prácticas, otras costumbres. Para muchos ha sido muy radical el cambio, para otros ha sido gradual o ha sido poco. Pero llegando aquí tenemos que soltar sí o sí para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Menguar para que nuestro Dios crezca. Para que se vacíe sobre nosotros, tiene que ser un odre nuevo. Él lo va a vaciar de su espíritu y de su presencia en un odre viejo, al cual tal vez tenga orificios y se le salga el espíritu y no lo puede retener. Él nos forma a nosotros, nos ayuda, nos moldea para hacer un odre nuevo en el cual Él va a vaciar su espíritu. Y nosotros día con día tratamos de hacer eso. Tratamos de purificarnos a través de la oración, pidiendo en su nombre para que Él tenga misericordia y descienda sobre nosotros. 3. El trabajo de la iglesia tuvo que comenzar. ¿Sí vamos bien con las imágenes? ¿Se entiende? La importancia de su ascensión. Porque Él entró por la puerta de los cielos, descendió el Espíritu Santo y ahora el trabajo de la iglesia tuvo que comenzar. La palabra de Dios se tuvo que esparcir por toda la tierra. Vamos a Mateo 28:19. Justo antes de ascender tenía un pendiente el Señor Jesús. No se podía ir sin reafirmar lo que ya les había enseñado, y es encomendarlos a ellos a que se predicara la palabra de Dios, que es lo que se sigue cumpliendo hasta este momento, y es por lo cual nosotros tenemos que perseverar, porque a pesar de que se les dijo a esos hombres, ha llegado a nuestras vidas y ha llegado también esa responsabilidad. Nosotros asumimos esa carga y nosotros confiamos en Dios. Mateo 28:19, ¿cómo dice, hermano? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tuvieron que esperar un pequeño tiempo todavía después de que el Señor subió,
tuvieron que esperar hasta el día en que el Espíritu Santo descendió. Dice la palabra en Hechos que 10 días después vino el día de Pentecostés y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la confirmación de que el Espíritu Santo llegara a sus vidas? ¿Cuántos creyeron y fueron bautizados? ¿Cuántos? Todos los que estaban en ese lugar. El poder de Dios se manifiesta. El respaldo de Dios viene a ser visible. Cuando Él está ahí, se puede ver. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tenemos a Dios en nuestra vida, tiene que ser visible, tiene que estar ahí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, empieza esa labor. ¿Que cuánto tiempo tiene? Más de 2000 años. Y sigue dando fruto. Y sigue llenando las vidas de muchas personas. Sigue llegando la palabra a otros países, a otros lugares, a otras naciones, a tribus, a regiones. La palabra, gracias a Dios, la tenemos aquí compactada. Y eso ha ayudado mucho. Y ahora con las redes sociales, con los celulares, con lo digital, se puede llegar aún más lejos. Entonces vemos el respaldo de nuestro Dios y vemos que era necesario que esto aconteciera. Porque está dando fruto. Y si está dando fruto es porque Él lo está respaldando. Si no diera fruto, entonces se hubiera agotado, se hubiera acabado este movimiento, esta creencia, como muchos otros que se van apagando, que se van desviando, porque es bien fácil desviarse en la doctrina. Pero a pesar de que ha habido tal vez algunos tropiezos en la iglesia de Cristo, sigue adelante, se sigue adelante, cumpliendo la palabra de nuestro Dios, siguiendo al blanco. El cuarto punto, Él permanece presente en el mundo de una forma nueva. Ya lo dijimos, Él en cuerpo ya no está aquí con nosotros. Nadie de nosotros nos tocó conocerlo, pero Él sigue estando en medio de la alabanza de su pueblo. Yo le leo Mateo 18:9, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ¿qué? De ellos. Mientras nosotros lo invoquemos con honor, con respeto, de la manera correcta, como lo dice la palabra de Dios, Él está en medio de nosotros. Hoy está aquí con nosotros, está en nuestros corazones. Y al salir de aquí, el Señor Jesucristo no se queda, sino va también. Porque lo traemos en nuestra mente va reflexionando los versículos, la palabra que se desató y nos acompaña y nos guarda y lo podemos ver. En el Antiguo Testamento vemos que había una figura de la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Y esa arca del pacto la llevaban siempre ¿en dónde? ¿Atrás? ¿A un lado? La llevaban al frente. Siempre llevaban el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto al frente, que representaba que Dios estaba con ellos. Y ahora el Señor Jesucristo está con nosotros a través de su palabra, a través de las alabanzas. Él está aquí en medio y nosotros no dudamos, porque podemos ver su poder y podemos ver su manifestación poderosa. El punto 5. Bien, Jesús ascendió para regresar al fin de los tiempos. Para que alguien regrese, primero se tiene que ir. Entonces el Señor Jesucristo fue a trabajar y va a regresar por cada uno de nosotros. Y esa es una de las promesas que la palabra de nuestro Dios nos da, más hermosas o la más esperada por todos. Porque hay otras promesas de redención, de salvación, pero de que el Señor Jesucristo venga por su pueblo es la que tenemos que añorar, es la por la cual nosotros tenemos que perseverar. Muchas bendiciones hay, pero esa es la que más nos debe de importar. Jesús ascendió para regresar al fin de los tiempos, porque aquel que prepara la tierra y avienta la semilla y la riega, ¿qué tiene que hacer? Esperar, tiene que esperar, porque no es instantáneo, no es marca Acme. Tiene que esperar ese tiempo, se tiene que preparar primero el lugar, se tiene que regar, se tiene que sembrar y esperar a que crezca para después ver los frutos. En el trigo y la cizaña se pueden diferenciar hasta que ya haya crecido. Hasta que ese momento se puede diferenciar quién es cortado y quién no, pero se tiene que esperar un tiempo. El Señor Jesucristo está esperando en los cielos a que dé fruto lo que Él hizo aquí. Y gloria a Dios, está dando fruto. Nosotros somos muestra de eso, amén. Levanta tu mano y di: yo soy muestra de que nuestro Dios sembró su palabra en mi vida. Gloria a Dios. Y nos ha dado este tiempo, hermano, porque si nos hubiera dado un tiempo, una semana, no lo hubiéramos hecho. No sé usted, hermano, cuánto tiempo se tardó en decidirse realmente en seguir este camino. Si les hablo por mí, hermano, fueron años
tal vez por la edad que tenía, tal vez por la guía que se tenía en ese momento, pero fueron años de estar adentro y afuera, creyendo y no creyendo, saliendo de este lugar y haciendo otras cosas, hasta que Dios te confronta, hasta que Dios te escoge y te dice, y sigues ese camino, pero te da ese tiempo, y sin ese tiempo nosotros no seríamos salvos, nosotros no hallaríamos gracia delante de nuestro Dios. Estamos bajo la gracia, porque el tiempo de la ley pasó, porque nadie era hallado correcto ante ese sistema que se tenía bajo la ley, pero viene ahora este nuevo pacto y nosotros podemos hallar gracia delante de nuestro Dios. Gracias al Señor Jesucristo y al tiempo que nos está dando, nosotros seremos salvos si lo creemos por fe. El Señor Jesucristo ascendió y no tenemos ninguna duda. ¿Usted tiene duda? No, ninguna duda. La palabra lo dice y yo lo creo. Y las pruebas lo dicen, hermano. Hay quien no cree en Dios ni en el Señor Jesucristo. Hay quien sí cree en Él, pero no cree que resucitó, sino que fue simplemente un hombre muy bueno, que ayudó a muchas personas y era muy sabio. Hay aquel que decide creer en algunas cosas de la palabra y otras no. Y nuestro Dios nos ha enseñado que es creer toda la palabra. Conforme viene aquí, nosotros la creemos. A veces nos cuesta mucho trabajo entenderla. Nos cuesta mucho trabajo que nuestra cabeza tenga lógica, pero nosotros por fe creemos que aconteció y que pasó. No podemos escoger qué sí creer y qué no creer, qué sí me suena razonable y qué no me suena razonable. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo vive y reina para siempre y regresará por su pueblo. Juan 14:12, se lo voy a leer yo. Miren lo que dice la palabra. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El 4, hermano. ¿No lo tienen? Perdón, hermano, yo no se le dije la cita. El 4 dice, pensé que se lo sabía de memoria. El 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Ves? Y se lo sabe. Y sabéis el camino. Lo dijo verbalmente y lo cumplió. Y lo está cumpliendo, hermano, porque el Señor no está cruzado de brazos. Y así como se fue, Él regresará. A un hombre del Antiguo Testamento le dio una bendición muy grande de ver una visión. Una visión que también confirma lo que estamos viendo aquí. Dice que Daniel, en el capítulo 7, del 13 al 14, estaba viendo una visión. Dice que miraba la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. A Daniel se le estaba mostrando una visión donde un hombre, ¿qué hacía? Descendía. ¿Y cómo descendía? ¿En las qué? En las nubes. Se le permitió ver esto, que confirma también lo que nosotros estamos viendo aquí. El cumplimiento de esto que vio Daniel todavía no se da, porque no ha descendido. Él ascendió, pero Él vendrá de la misma forma que se fue. Y nos lo sigue confirmando, hermano, que así debe de ser. Por último, hermano, ya vamos aquí cerrando. Vamos a ver 5 puntos de la obra presente del Señor Jesucristo. Porque si recuerda, el tema principal es la ascensión y su obra ministerial. Y también es muy importante que nosotros la conozcamos, porque Él no está descansando, sino que día y noche, todo el tiempo está intercediendo por nosotros, y eso no es poca cosa, porque gracias a eso nosotros alcanzaremos misericordia. El primero es, hermano, como la cabeza de la iglesia. Ya lo dijimos en repetidas ocasiones, Él no está presente, pero por no estar presente, no deja de ser la cabeza, el líder, aquel que nos guía en todo tiempo. Si nosotros fuéramos guiados por hombres, fuéramos guiados por personas que se dicen ser sabias, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. No sé dónde estaríamos parados. Tal vez nos podemos asemejar con las otras creencias, con las otras religiones que han sido creadas, que cómo han terminado, totalmente desviadas, totalmente exhibidas, porque no tienen un sustento como lo tiene lo que nosotros creemos que es celestial. La sabiduría que se nos es dada a nosotros viene de lo alto, y la palabra nos habla acerca de esa sabiduría que desciende de lo alto. ¿Usted sabe cómo es esa sabiduría? ¿Se la sabe? Primeramente, pura. La sabiduría que desciende de lo alto del Señor Jesucristo es pura. Después es pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todas esas virtudes tiene la sabiduría que desciende de lo alto. Y si usted escudriña, ahí en Santiago habla acerca de la doctrina, de la sabiduría, que es terrenal, que es todo lo contrario. Lo que desciende de lo alto es aquello que rige a este lugar. Nos da revelación, el Señor Jesucristo nos guía con la revelación. Tenemos la palabra de Dios, pero si no está la revelación, nosotros no podríamos entender aquello que está oculto. También hay luz, la luz que alumbra nuestros ojos y hay esperanza. Todo esto desciende de lo alto. Vamos todos juntos, Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Cuando lo tenga, dice amén, lo vamos a leer de manera alternada. Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Amén. Está escribiendo Pablo y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, que dice el 16, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A la diestra está sentado, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22 y yo leo el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, más claro no puede ser lo que está escribiendo aquí Pablo a través de la revelación que se le fue dada. Nosotros somos la iglesia y somos dirigidos únicamente por el Señor Jesucristo, no por aquel que le tocó la bendición de tomar el micrófono el día domingo, sino por la sabiduría que viene de lo alto. El segundo punto, el gran pastor de sus ovejas. Si se da cuenta, y nos vamos a ir dando cuenta, cada uno de estos puntos que vamos a tocar son temas muy largos, pero también temas que ya hemos visto, como este, el gran pastor de sus ovejas, que hemos visto. Nuestro hermano Josué ha tenido la bendición de explicarlo de gran manera. Entonces nosotros ahí vamos asociando, siempre ahorita dirigido hacia la labor que está haciendo el Señor Jesucristo. Amén. Actualmente Él es el gran pastor de sus ovejas. Vamos rápido, Juan capítulo 10 del 7 al 18. amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Yo voy a leer el 7 y nos vamos a ir deteniendo donde le indique. El 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, aquí, se está manifestando primero como la puerta. El 8, ¿cómo dice? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿cómo se reveló? ¿Cómo? El buen pastor. Y lea el 12, hermano. Mas el asalariado, quien no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lea el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí vemos otra cosa, Él pone su vida. El último dice 16, también tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer,
Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces miren, en estos pasajes que leemos, Él se revela primero como la puerta, como el buen pastor. Y ese buen pastor, ¿qué hace? Da su vida. Da su vida. Y dice que hay otras ovejas en otro redil, que podemos venir a ser nosotros en otro tiempo, en otro momento, que escuchan su voz y lo escuchan. Todo esto que dijo lo está cumpliendo o ya lo cumplió. Lo vimos hace rato, Él es la puerta y Él ha entrado por esa puerta. Dice que Él es el buen pastor y lo fue mientras estuvo aquí en este plano terrenal y lo sigue siendo con nosotros. Y también dice que da su vida por las ovejas y también ya lo dio, también ya lo hizo. Vea cómo el Señor Jesús cumple su palabra y lo hace, hermano. El 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Él cumple la voluntad del Padre y lo ha hecho y lo sigue haciendo con nosotros. Lo seguirá haciendo. Él es la cabeza, Él es el buen pastor y ahora Él es la vid verdadera. Y también es otro tema sumamente extenso, sumamente rico, pero entendamos y vamos a irlo uniendo al todo, a lo que estamos hablando, de lo que hace el Señor Jesucristo en los cielos. Como cabeza de la iglesia, sigue liderando, como buen pastor de nosotros, ahí está al frente de nosotros. ¿Y qué nos quiere decir con la vid verdadera? Hermano Juan 15, del 1 al 7. Actualmente hay muchas iglesias con mucho poder adquisitivo, con personas de renombre, tanto músicos como predicadores, pero sabemos que si nuestro Dios no está en ese lugar, sus obras no prosperan, no siguen, porque de Él emanan nuestras fuerzas y de Él emana lo que nosotros enseñamos. Dice el 1, Juan 15, 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6. El que de mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El último: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Alguien ha comprobado esto, hermano, en su vida? Tal vez hemos estado en época de rebeldía o de no creer la palabra, de estar fastidiados, y pasa que estamos allá afuera y no se nos da nada. En nuestro trabajo, en nuestro día a día, tal vez en nuestra convivencia, con esposa, con hijos, con amigos, y es frustrante. Y aquí lo que juega es que nos apartamos de la palabra de nuestro Dios. Y es evidente. O no sé usted qué tan apegado está a Dios, porque cuando uno está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, a escudriñarla, a leerla, a venir a este lugar, y de repente uno se aparta, se siente un cambio sumamente drástico. En todas las áreas, tanto espiritual como en nuestra carne, en nuestro semblante, se puede notar y es evidente, porque reconocemos que separados de nada podemos hacer. Y separados de Él que está allá en los cielos, que es nuestra guía, también esta iglesia no prosperaría. Así como es nuestro pastor, así también de Él provienen nuestras fuerzas. Todo lo que hacemos proviene de Él. Los dones que tenemos, Él los dio. Las habilidades que tenemos, Él también nos las ha dado a cada uno de nosotros. No podemos negar de dónde vienen nuestras fuerzas, que es de ese Dios todopoderoso. Vamos al cuarto, que es nuestro gran sumo sacerdote. Otro tema sumamente importante y grande que nosotros debemos de conocer. Hebreos 4, del 14 al 16. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Y es importante ir a cada una de estas citas, porque la palabra lo dice, y si lo dice nosotros lo creemos. Hebreos capítulo 4,
del 14 al 16. Mis hermanos de alabanza pueden pasar, por favor. ¿Ya lo tienen? 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esto que acabamos de leer hay ciertas palabras, hermano, que podemos resaltar. Primero dice que Él traspasó los cielos. Nos sigue confirmando la palabra que Él traspasó los cielos, que Él es el Hijo de Dios, que se compadece de nosotros. Tiene eso, que Él nos entiende, y por eso, como Él nos entiende, Él nos puede defender. Y para esto, para presentarse delante de Dios, fue hallado sin pecado. Y sigue siendo hallado sin pecado. Por eso tiene acceso directo al Padre. Y así como Él está cerca de Dios, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él sigue trabajando con nosotros, purificándonos, ayudándonos, redarguyéndonos, para que nosotros estemos cerca de Dios como Él lo está. Esa es su labor, día con día, en tu vida, en mi vida. Él está trabajando para que ya no estés tan lejos, para que cada vez estés más cerca, para que cada vez añores poder estar cerca de su presencia, porque ese es un lugar privilegiado. ¿Se acuerda que le dije que estar a la diestra de Dios, qué representa? Es un símbolo de confianza, de poder, de responsabilidad. Se lo ganó el Señor Jesucristo. Y cerca de su presencia es donde también el Señor Jesucristo quiere ponernos a nosotros. El último, hermano, el último punto es el 5, y es que Él es el esposo. Él es el esposo ¿de quién? De la iglesia, de cada uno de nosotros. Y así como se acostumbraba dar un periodo, o se acostumbra a dar un periodo cuando tú das el anillo de compromiso, un periodo en el cual están separados, llegará el momento de estar juntos. Hay un tiempo en esa promesa de quererse casar con la novia que siguen separados, pero añorando y trabajando para poder estar juntos. Ese marido está trabajando, así como también alguien que ya se casó aquí sabe que para poderle ofrecer una boda, una casa, un hogar a su esposa tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que prepararse para poder estar y darlo todo con su esposa. El Señor Jesucristo sigue trabajando, se sigue esforzando, y nosotros también no debemos de dejar de esforzarnos, porque queramos estar listos, listas para cuando ese momento venga a nosotros, hermano. El plan es claro y la profecía está dada, hermano. Así como se fue, Él regresará por su novia. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, porque el Señor, nuestro Dios, nos ha enseñado que nosotros tenemos que estar cerca de Él y añorando cada una de sus bendiciones y de sus promesas, esforzándonos en todo tiempo. ¿Por qué nos esforzamos? Porque Él también se esfuerza.